Este tema no está en el Chen como tal, ¿vale? Es como una especie de introducción a las ecuaciones de Maxwell y la física un poco que hay debajo del electromagnetismo, ¿vale? Introducción. Introducimos las fuentes de campo. Vamos a desarrollar esas 6 partes. Vale. Vamos a ver una pequeña introducción. Vamos a ver las fuentes de los campos electromagnéticos, que son las cargas y las corrientes. Vamos a ver los dos campos, el eléctrico y el magnético, que hacen falta para describir el electromagnetismo en vacío, ¿vale? Ley de B y la ley de Lorentz, la ley que liga el electromagnetismo con el resto de la mecánica, ¿vale? Sabemos que hay electromagnetismo porque los campos electromagnéticos hacen fuerza sobre cosas, ¿vale? Y vamos a ver el modelo electromagnético de las ecuaciones de Maxwell. Veremos que las ecuaciones de Maxwell no son suficientes para resolver los problemas. Hacen falta las ecuaciones que se llaman las ecuaciones de los medios, en el vacío no, pero en el resto de los medios hace falta las ecuaciones que son las ecuaciones de los medios materiales, ¿vale? Y veremos las condiciones de salto, es decir, qué ocurre cuando tenemos un salto de medio, ¿vale? Por ejemplo, cuando se pasa con las ondas, con los campos electromagnéticos, cuando pasan del aire, por ejemplo, a un metal, o del aire a un cristal, o del cristal a un metal, las condiciones que son cosas que son muy generales. A ver, esto es una presentación, es muy teórico, muchas cosas, hay algunas cosas en las que empezaremos a ver algún sentido físico, otras cosas se quedarán en una descripción para que os ordenéis la mente de cómo se estructura el electromagnetismo, que es bastante complicado, pero aquí no podemos aspirar evidentemente a entender nada en profundidad porque los demás son bastante, es todo bastante complicado, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien, pues oye, como introducción, allá en el pasado, pues el electromagnetismo no estaba unificado. Ya sabéis que lo primero que apareció por ahí fue el tema de, bueno, pues lo primero no lo sé, pero los primeros experimentos que se hicieron y tal fueron sobre el campo eléctrico. ¿Alguien sabe qué experimentos se hicieron sobre el campo eléctrico? Cuando habéis dado cosas de electrostática, de física y tal, ¿os suena alguno de esas típicas experimentos con una botellita ahí? Tenía aquí un par de placas que cuando uno la cargaba, no lo habéis visto, cuando uno flotaba una cosa y le ponía ahí, hacía las placas strings. ¿Os suena esto? Parece que se llama de Leire, todo eso, algo así. ¿Vale? Bueno, es el experimento típico de coger un trozo de plástico, frotarlo con un paño, ¿vale? Ponen unos trocitos de papel pequeños y ve cómo esos trocitos de papel suben y bajan, hacen cosas raras, ¿vale? Eso es la electrostática, ¿vale? Entonces, la electrostática tiene que ver con todo lo que son pues, cargas eléctricas estáticas. Lo que pasa cuando uno frota un material con otro, que hay una propiedad, la me parece que la llaman restricción o algo así, es que cuando frotan dos materiales, dependiendo del tipo de material, uno tiene propensión a arrancar electrones al otro y quedarse con ellos, ¿vale? El efecto transitorio. Probablemente los cuerpos tienen el mismo número de electrones que de protones, pero cuando uno los frota puede llevarse pegados a uno de ellos los electrones que tenía el otro. Cuando los separa,
uno queda cargado negativamente y otro positivamente, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de fenómenos en los cuales hay carga en un sitio más que en otra, ¿vale? Son cargas colocadas ahí, que son como piedras, ¿vale? Pues son los que ponen como electrostatos, ¿vale? Pero bueno, eso es muy de física, no sirve para nada, pero si vais a cualquier laboratorio de microelectrónica, veréis que la gente, pues muchas veces que está manipulando transistores y tal, tiene una muñequera, un cablecito, y va colocado ahí a una especie de enchufe en la pared, tiene una especie de mantita también encima de la mesa, un material raro, pues esa pulserita que uno se pone y tal es para evitar las cargas electrostáticas. Es para evitar que cuando tú te frotas con algo, quedes cargado, y cuando tocas un transistor, pues los transistores sabes que tienen una fuerza de a lo mejor las tecnologías de 3 nanómetros, pues esa carga que tienes en tu dedo al ir a la patilla, se carga en la puerta del transistor. Y pasa mucho, y es un problema gravísimo de fiabilidad en los laboratorios. En el laboratorio, si tiene cierta resistividad, pues cuando va con su pulserita, o hay zonas en el suelo que están preparadas para que te descargues a tierra tus cargas. Cargas que se producen por frotamiento con el aire, ¿vale? Entonces, durante muchos años la electrostática, pues la estudiaron, y hubo un señor muy conocido, que es Coulomb, que formuló una ley que además es extraordinariamente intuitiva, porque es la misma gravedad, ¿verdad? Es el mismo aspecto que la ley de la gravedad. Las cargas es un poco distinta, porque en la gravedad no hay nada más que masa positiva, mientras que hay positiva y negativa, pero por lo demás es muy parecido, ¿de acuerdo? Bien, simultáneamente no, paralelamente a esto, pues había otra serie de experimentos con imanes, ¿no? ¿Vale? Señores que tenían por ahí las cosas conocidas la piedra de la magnetita, los imanes, a ver, un imán atrae a otro, atrae un trozo de hierro, pero no atrae a otros metales, ese tipo de cosas, ¿vale? Y todo ese tipo de fenómenos pues generó la rama del magnetismo, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna manera, la electrostática se analiza, está representada por el campo eléctrico E, mientras que el campo magnético, pues lo vamos a llamar ahí B, ¿vale? Es estos que veis aquí, ¿vale? Entonces, bueno, el magnetismo en principio pues estaba, probablemente se estudiaba con imanes al principio, pero cuando empezaron a ver las primeras pilas, un avance tecnológico, ¿vale? Alguien, un señor Volta, uno de estos me parece, inventó una cosa con una pila que producía corriente en un conductor, y un señor Wellster me parece que fue, y luego Ampère hizo muchos experimentos de ver que circuitos corrientes que pasaban por hilos movían las agujas de una aguja, ¿de acuerdo? ¿Vale? La aguja de la aguja es un imán, ¿no? Entonces, pues aquí hay un señor muy conocido, que es Ampère, ¿de acuerdo? Que es el que hizo un montón de experimentos, poniendo corrientes, él veía pues, que si ponía, qué sé yo, si por aquí había un hilo con una corriente y aquí había una aguja de brújula, pues esto se giraba, por en qué sentido ni nada, ¿vale? Y ese tipo de cosas pues llevaban al estudio del magnetismo, ¿vale? Pero se pensaba durante mucho tiempo, bueno, por supuesto, Coulomb ha dado lugar a una unidad, que es el Coulomb, que es la unidad de carga, y Ampère ha dado al amperio, que es la unidad de corriente, ¿vale? Que la veremos inmediatamente porque el siguiente tema, el de cargas y corrientes, pues va de coulombios y de amperios, ¿vale? Durante mucho tiempo, ya digo, escribieron de forma independiente, ¿vale? Yo no me acuerdo mucho de la historia, ¿vale? No sé, pues soy un poco desmemoriado. Después vino este señor que se llamó Faraday, ¿de acuerdo? Que vio que variaciones de corriente en un circuito, pues generaban tensiones y voltajes en otro y por tanto acumulaciones de carga en un sentido de otro, ¿vale? La ley de Faraday, ¿vale? Vale, pero bueno, ya digo, esto vivió como dos mundos independientes mucho tiempo, con sus ecuaciones más o menos formuladas, etc. ¿Vale? Bueno, aquí por supuesto está Faraday también, que era un tío súper brillante, de información académica parece súper brillante, ¿vale? Y, bueno, y anduvieron ahí despistados, ¿vale? ¿Y qué fue la cosa? Y entonces, bueno, llegó un señor que se llamó Maxwell, ¿vale? Que es el que se dio cuenta de que se dio cuenta de que en las ecuaciones, ¿vale? Maxwell, lo veremos ahora,
¿vale?, introdujo un nuevo término en las ecuaciones, ¿vale?, que faltaba, ¿vale?, y derivó de ello, ¿vale?, ese nuevo término, que es la corriente de conducción, derivó de ello que las ecuaciones, como las había formulado con ese término nuevo que ahí había puesto, ¿vale?, y que era obligatorio poner para que se cumpliera la ley de la continuidad de la carga, pues generaba una propagación de ondas electromagnéticas. ¿Vale? Su modelo, con un término nuevo, de repente pasaba de ser una cosa puramente estática, ¿vale?, de imanes y cargas y tal, a una cosa que decía, puede haber ondas electromagnéticas y que se propaguen a una velocidad que calculó y que resultó ser la velocidad C de 300.000 km por segundo. ¿Vale? Y entonces, poco después de eso, pues alguien hizo un experimento y midió la velocidad de la luz y descubrió que salía el mismo número que había predicho Maxwell con sus ecuaciones teóricas. Y entonces Maxwell dijo, pues la luz debe ser una onda electromagnética y agrupó todo el electromagnetismo en lo que es actualmente. ¿De acuerdo? Es un poco la historia de cómo era, muy mal contada, por supuesto. Tengo un colega que le encanta la historia del electromagnetismo, a lo mejor algún día le puedo invitar para que nos dé una introducción a la historia que son súper interesantes, ¿vale? Muy bien, bueno, pues esta es la cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que el modelo electromagnético que vamos a ver? Pues lógicamente es el que tiene una serie de ecuaciones que ligan estos campos, que son los dos únicos necesarios para modelar el comportamiento del electromagnetismo en el vacío, ¿de acuerdo? Y pues para ver también la fuerza que esos cuerpos, esos campos hacen sobre otras cosas que están en principio alejadas, ¿vale? Lo más increíble de todo esto es eso, es que sin ver nada por el medio, tú veías que había fuerzas, ¿no? Había un papelito, no había nada en el medio, pero los papeles subían y bajaban, etc. ¿Vale? Y todas las fuerzas están incluidas en lo que se llama la ley de Lorentz, que ya la habréis estudiado, pero la vamos a revisitar y poner en forma diferencial, ¿vale?, como el resto de cosas. ¿Ok? Y esta es un poco bueno, esa historia pequeña, muy breve, del electromagnetismo. Es una rama de la ciencia realmente prodigiosa. Yo no soy físico, no sé mucho de esto, pero sabéis que las ecuaciones de Maxwell son relativistas antes de que se introdujera la relatividad. Se introdujo la relatividad y se dieron cuenta que las ecuaciones cumplían ya los principios de la relatividad. Es un prodigio del ingenio humano, y todos estos investigadores lo llevaron a cabo para poner en claro una serie de fenómenos muy dispares, muy distintos, ¿vale? Que ahora las tenemos todas ahí con 4 ecuaciones, parecen ahí cada parecido solas, pero que son bastante importantes, ¿vale? Bien, dicho esto, pues ¿cuáles son las fuentes de campo electromagnético? Bueno, pues todos los campos electromagnéticos, los estáticos, los no estáticos, todos ellos se generan por la existencia de cargas y de cargas en movimiento. ¿Vale? Y las cargas en movimiento es lo que tenemos nosotros como corriente, ¿verdad? Las que se mueven son corrientes, ¿vale? Es decir, allá donde tengamos una carga, por ejemplo un electrón, que haya un señor con la carga en la mano y lo mueva, eso va a estar generando campos electromagnéticos, ¿de acuerdo? Pueden propagarse, hay efectos distintos, pero lo fundamental es que haya cargas y cargas en movimiento, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, bueno, empezando por las cargas, pues, ¿qué son las cargas? Pues ya lo sabéis todos, la carga es una propiedad fundamental de la materia, ¿vale? Que la tienen, pues, las partículas subatómicas, electrones, ¿vale? Entonces, esencialmente, es una variable que está discretizada, ¿vale? Y sabéis que los electrones tienen una carga que es de menos 1,6 por 10 elevado a menos 9 coulombs, ¿vale?
menos 19. ¿Vale? Así que tenemos como la masa, ¿no? Pues es una propiedad fundamental de la materia, ¿de acuerdo? Y los electrones tienen una carga de ese valor, ¿no? Y sus componentes, sus fotones, ¿no? Pues tienen el menos Q, ¿no? ¿Vale? Positivas y positivas. ¿Vale? A ver, esa unidad de carga es tan pequeña y hay tantísimos electrones en cualquier pequeño trozo de materia que nos lleva a pensar en que podemos hablar de lo que se llama la densidad volumétrica de carga, ¿vale? Esto es carga del electrón, ¿vale? Entonces, podemos hablar de lo que es la densidad volumétrica de carga. Y es muy sencillo el concepto. Imaginaros que tenemos nuestro espacio, X y Z, tenemos un punto R, tenemos un pequeño cubo diferencial, ¿vale? Y ahí dentro de ese pequeño cubo diferencial hay muchos protones y muchos electrones. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vamos a llamar N electrones, ¿vale?, al número de electrones por unidad de volumen, es decir, la densidad de electrones. Densidad de electrones. En cada punto del espacio, vamos a poner el SR, en cada punto del espacio habrá una cierta densidad de electrones. Entonces, el aire hay unos pocos, la madera habrá otros, cada punto del espacio hay la densidad. ¿Y eso en qué número se mide? Pues número de electrones por metro cúbico, ¿no? Será la unidad. ¿De acuerdo? Y también en cada punto del espacio habrá un número de protones, que será la densidad de protones. Es lo mismo al número de protones por metro cúbico. ¿De acuerdo? Si nos preguntamos cuánto es la carga diferencial, el diferencial de carga que hay en ese volumen, ¿vale? Nos preguntamos cuál es el diferencial de carga que hay en ese volumen, pues es, bueno, pues podemos por lo primero definir cuánto vale la ρ, ¿vale? Definimos la densidad de carga, ρ de R volumétrica, densidad volumétrica, voy a poner aquí, volumétrica de carga, ρV, como la carga total que hay por unidad de volumen, ¿no? Es decir, ¿cuántos coulombios por metro cúbico hay en esa punta? ¿Cuánta diferencial de carga hay en ese diferencial de volumen? ¿Vale? El cociente ese es la densidad volumétrica de carga, ¿vale? Y lógicamente esta densidad volumétrica de carga pues va a tener unidades de ¿qué? De carga partido por volumen, por coulombios partido metro cúbico, ¿no? Coulombios partido metro cúbico. ¿Vale? ¿De dónde viene esa carga? Pues de que el número de electrones, la densidad de electrones y de protones no está equilibrado. ¿Vale? Eso está claro. ¿Cómo podemos calcularla? Esta de aquí. Pues muy sencillito. Vamos a ver cuánto vale el diferencial de Q. ¿Cuánto es la carga que hay en ese volumen? Pues será la densidad de electrones, que es el número de electrones por volumen, por el diferencial de volumen, por la carga del electrón, ¿no? Número de electrones por metro cúbico, por los metros cúbicos, me da el número de diferencial, por la carga del electrón, me da la carga negativa que hay. ¿Vale? Y a esto le sumo la densidad de protones por el diferencial de volumen, por el QP. ¿Vale? Pero el QP es igual al QE cambiado de signo, ¿vale? Como esto es igual a menos QE, ¿de acuerdo?
por n protones, ¿no? Hemos dicho, fue n protones menos n electrones por diferencial de volumen. ¿No? ¿Vale? ¿Esto es correcto? Sí, menos fue que es la carga del protón, que es positivo. ¿Vale? Es decir, si el número de protones es mayor que el número de electrones, ya no es mayor que el número de electrones, la carga positiva, como corresponde, pues la carga positiva. ¿Vale? Como hay tantísimos electrones en cualquier sitio que yo mire, esto puedo ver como que no está discretizado y me define una magnitud continua que es la densidad de carga. ¿Vale? Que es esto de aquí. Y no voy a ver saltos que tengan que añadir un electrón más o menos a los infinitos que tengo, no me genera ningún tipo de problema. ¿Vale? Así que, bueno, ya sabemos cuánto vale la ρ volumétrica, que vale menos Q NG menos NG. ¿Vale? ¿De acuerdo? Así que, bueno, ya digo, si tengo el mismo número de protones, la misma densidad de protones que de electrones, tengo carga cero, tengo exceso de protones, tengo carga positiva, electrones carga negativa. ¿Vale? Así que, ya digo, para cada punto del espacio hemos definido, asociado a ese cubito diferencial, hemos definido aquí una magnitud que es la ρ v de R. ¿Vale? Que me dice cuánta carga por metro cúbico hay en cada sitio. ¿Vale? Coulombios metro cúbico. Tenemos un campo escalar. ¿De acuerdo? En cada punto del espacio habrá una densidad mayor o menor. ¿Vale? Será un campo que es donde están las cargas situadas. ¿Qué ocurre en la mayoría de las situaciones cuando estamos? Si ahora vemos cuál es la distribución de cargas aquí, pues no hay cargas normalmente, porque sabéis que las cargas positivas se atraen y generalmente tienden a juntarse y desaparecen. Es decir, si yo tengo en un punto del espacio, tengo aquí un electrón y tengo aquí un protón, ¿vale? Pues yo vería una función que ahí en ese punto tendría una ρ de R que sería negativa, distinta de 0, y hay una ρ n positiva distinta de 0, mientras que en el resto no tendría carga. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero si yo solo los dejo, al cabo del tiempo, ¿qué va a pasar? Que uno se va a ir a donde el otro y no voy a ver carga en ningún lado. ¿De acuerdo? Porque van a estar tan juntas que no las voy a distinguir. ¿Vale? Por tanto, las cargas en general, cuando estamos por ahí, no hay cargas en ningún lado. Las cargas están compensadas. Porque las fuerzas de atracción las han juntado. Si frotamos una cosa con otra, las separamos transitoriamente y tenemos carga en un lado y otra. ¿De acuerdo? Con el tiempo que suele ocurrir, habéis frotado un papel con una polilla o con un trapo y veis lo que pasa, veis que se ve que dura unos minutos. ¿De acuerdo? Ya veremos a qué se debe eso más adelante cuando veamos la velocidad de transporte de cargas y cosas así. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Alguna cuestión de esto? ¿Queda claro lo que es el concepto de densidad volumétrica de carga? ¿Vale? Simplemente para acabar, imaginaros que tenemos aquí nuestra función escalar, voy a pintarla así, que nos da la carga que hay dentro, voy a pintar con unos puntitos, sería exceso de electrones o exceso de protones, en concreto el exceso de protones, ¿vale? Imaginaros que ahora tenemos un volumen vol y la pregunta es ¿cuánto es la carga total en coulombios que hay dentro del volumen? ¿De acuerdo? Pues si en cada punto del espacio, aquí dentro, hay ρ v de R, la carga total, pues ¿qué va a ser? Pues la suma de los diferenciales de Q, es decir, va a ser la integral al volumen de la diferencial de carga que hay en cada punto, ¿no? ¿De acuerdo? La carga total en la superficie va a ser la suma de las cargas de los diferentes cubitos que la componen. Que unas pueden ser positivas y otras negativas y pueden cancelar entre sí. ¿Vale? Y si miro esto de aquí, pues ¿cuánto vale la diferencial de Q? ρv por diferencial de volumen, ¿no? Pues esto vale la integral al volumen de ρv de R
por diferencial volumen. Así que, bueno, la carga y la densidad volumétrica de carga son el mismo concepto, uno en forma de carga total en una superficie y otra como densidad, qué cantidad de carga hay por unidad de volumen. Es el mismo concepto, ¿vale? Carga es el concepto integral, densidad de carga es el concepto diferencial o de densidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión? Pues venga, lo dejamos 10 minutitos. ¿De acuerdo? Porque hay muchos casos en los cuales la carga no se distribuye en todo el volumen, sino que se distribuye en las superficies que separan un medio de otro. De hecho, habitualmente la carga electrostática, ¿vale? La carga estática y electrostática se suele concentrar, ¿vale? En las superficies de los medios. El caso más fácil de entender, lo veremos cuando volvamos sobre los conductores de electrostática, es si suponéis que tenéis una bola de metal conductora, ¿de acuerdo? Y le ponéis dentro de la bola conductora, el metal está ahora mismo, ahora que es una bola de metal, y suponéis que subís 2 electrones y ponéis 2 electrones aquí, conseguís meterlos aquí con alfileres, que tenéis ahí cogidos, ¿no? Hay un exceso, hay por una carga negativa, descarga negativa, y después unos cuantos electrones de más, ¿vale? Si esto los tenéis cogidos con alfileres, pero si los soltáis, ¿qué van a hacer los electrones? Repelerse, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Pues no va a haber más remedio que se van a ir al punto más alejado que puedan. ¿De acuerdo? Cuando uno tiene carga en un conductor, la carga normalmente se distribuye en la superficie del conductor, porque dentro se conduce y queda normalmente atrapadas, ¿vale? En los interfaces de un medio y otro. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pasan en muchos sitios, ¿vale? No siempre, pero pasa muchas veces, ¿vale? Entonces, bueno, para estos casos conviene hablar de la densidad superficial de carga. Suponeros que tengo una superficie, a que sea, bueno, voy a poner aquí una superficie, voy a poner así, una superficie, y cuando yo miro un punto R de la superficie, veo que en esa superficie hay concentradas en un diferencial de superficie, hay concentradas una cierta carga ahí diferencial de Q. ¿Vale? Entonces me sale el concepto de densidad superficial de carga. Y la densidad superficial de carga es que en cada punto de la superficie, es un punto de la superficie, ¿vale? En cada punto de la superficie hay una cierta densidad de carga por unidad de superficie. Y ese es el concepto de carga superficial. ¿Qué densidades o qué cantidad de coulombios por metro cuadrado hay en cada parte de la superficie? ¿Vale? Como si tuviera por aquí, imaginaos que tengo por aquí electrones, en los que tengo más, otros menos, están todos en una película muy delgada, ¿vale? Y eso de ahí, pues, es lo que se llama densidad superficial de carga, ¿vale? Y esto tiene, lógicamente, coulombios por metro cuadrado. Y por supuesto, si yo quiero calcular la carga total, ¿vale? La carga total que hay en la superficie S, pues evidentemente la carga total en la superficie, que es la integral a la superficie del diferencial de Q, que es la integral a la superficie de la ρ superficial de R, por diferencial de superficie. Y ojo, voy a poner el diferencial de superficie así porque esto no es un vector, aquí no hay nada de vector. Esto es un escalar, es la magnitud de cada trocito. Esto no es un vector que estoy calculando flujo, ¿vale? Es una diferencial de superficie que normalmente pondréis así, diferencial de S, pero como aquí vamos a utilizar mucho el concepto de flujo y suelen aparecer los diferenciales de S vectores, pues voy a ponerle el módulo. ¿Vale? El diferencial de la cantidad de metros cuadrados. Esto es un escalar, esto es un escalar. ¿De acuerdo?
¿vale? No hay concepto de flujo, y por eso le pongo el módulo, ¿de acuerdo? ¿Vale? No es un flujo de un vector, es cantidad de carga que hay en un cuadradito, más la que hay en otro, más la que hay en otro, y carga. ¿Ok? Muy bien. Este concepto lo vamos a generalizar y ahora se ve aquí bastante bien, por eso voy a aprovechar para hacer alguna reflexión. Imaginaros que tenéis una superficie que es el plano, qué sé yo, ¿cuál es este? Lo he pintado muy mal. Bueno, sí, el plano z igual a 0. ¿Vale? Z igual a 0. Y que tenéis aquí, efectivamente, una densidad superficial ρS. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Cómo diríais que es la distribución volumétrica ρ de V de R en cualquier R? Porque, insisto, la distribución de carga en el plano es para cada punto del plano. Y ahora digo, ¿cuál es la densidad volumétrica de carga que necesito en cualquier punto del espacio? ¿Vale? Tengo un R cualquiera y me pregunto, ¿cuál es el ρV de R ahí? ¿Y qué me dirías? Pues que vale 0 en todas partes, excepto ¿dónde? En el plano. ¿Y en el plano cuánto vale la densidad volumétrica de carga? No, que la densidad volumétrica de carga tiene unidades de coulomb por metro cúbico. La otra tiene unidades de metro cuadrado. No, porque la densidad superficial de carga es como si yo tuviera una laminita así, que tiene una densidad de carga volumétrica ρV, y hago que esta distancia, que es el delta z, tienda a 0, pero manteniendo la carga. ¿De acuerdo? Yo tiendo a hacer eso a 0 y se me produce una película de carga. ¿A qué os suena eso? A una delta. Efectivamente, eso es una delta. ¿De acuerdo? Eso es una delta. Entonces, si queréis escribir esto en términos de ρV, ¿vale? Lo que tenéis que poner es algo así como esto. ρV de R vale la ρS de R por delta de Z. Y la delta de Z es una función que vale infinito en el origen, cuando Z vale 0, y que vale 0 fuera. O sea, la densidad superficial de carga es una densidad volumétrica infinita en el plano. ¿De acuerdo? Que está concentrada en una de las dimensiones. Y esta delta es la misma delta de una dimensión que hemos estudiado en señales. Es achicar la dimensión manteniendo la carga. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Voy rápido sobre esto, pero yo creo que se puede visualizar. ¿Vale? Fijaros, estos son coulombios por metro cúbico, estos son coulombios por metro cuadrado, y a la delta que unidades tiene, pues la unidad tiene que ser 1 más 10 por metro, que es lo que le corresponde si lo habéis de señal, que nunca hemos hablado de unidades. ¿De acuerdo? Así que una densidad superficial de carga es que es lo mismo que la densidad volumétrica si permito las deltas. ¿Vale? Es una concentración infinita de carga en una dimensión en una zona. ¿De acuerdo? ¿En la dimensión cuál? O sea, chica la dimensión normal al plano. Delta de Z porque el plano es igual. Sí, porque el plano es igual a 0, lo he puesto muy fácil, porque si pongo una superficie me vuelvo loco y no sé cómo escribir. Esencialmente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, ¿entendido el concepto este? Es la misma historia. Simplemente por eso, al hacer la integral, cuando uno hace aquí la integral en un volumen, ¿vale? Pues esa delta se me cancela con esa dimensión, en la cual solo tengo que hacer la integral superficial. ¿Vale? Es bastante intuitivo, aunque la madre de lo que da la vuelta lo tenemos mucho. ¿Vale? ¿Alguna duda de esto? Bueno, pues igual que hay la densidad superficial, pues si la carga en vez de estar, me imagino un hilo muy finito, hilo de nylon, de pescar, y lo froto, ahí está todo en el hilo, ¿no? Puedo hablar de una densidad lineal de carga, ¿no? Entonces, igual que hay la densidad superficial, pues estará la densidad lineal.
¿Vale? Y la densidad lineal de carga, pues es para un cierto contorno, C, cualquier punto R en el contorno, pues habrá una cantidad aquí que sea ρL. Y ρL tiene unidades de coulombio partido metro. En el hilo, ¿cuántos coulombios por cada metro? ¿Vale? ¿De acuerdo? Y por supuesto, si yo quiero saber la carga total que hay en el hilo, la carga total pues será la integral a lo largo del contorno de la ρL de R por diferencial de L. Y vuelvo a poner aquí el módulo, porque normalmente el diferencial de L también llevará un vector. Y eso todavía no hemos visto, porque no hemos visto la circulación y no hemos visto el rotor. ¿Vale? El rotación. Pero es la misma idea. ¿Vale? Y ahora pues vamos a ver ese mismo enfoque con una densidad lineal de carga. Digo, porque os quede por una vez esta cosa de las deltas, cómo encaja todo con el uso de deltas. Ya digo, si yo tengo un hilo de nylon con carga en el eje X, tengo por aquí mis cargas, con una ρL determinada, que va a depender de X, evidentemente, en este caso, ¿vale? Va a depender de X, ¿vale? ¿Cómo puedo poner esto como ρ volumétrica? Pues la ρ volumétrica en cualquier punto del espacio R va a ser la ρ lineal de R, en este caso es X, ¿no? Podría poner R en esto, ¿de acuerdo? ¿Y ahora cuántas deltas hay? Y Z. ¿De acuerdo? El delta I, 1D, delta 1D, Z. ¿De acuerdo? Y esto tiene unidades de coulombio partido por metro, 1 partido por metro, 1 partido por metro, coulombios partido metro cúbico. Es decir, que una densidad lineal de carga es también una concentración infinita de densidad volumétrica, pero tiene dimensión cuadrada de delta. Es una delta en 2 dimensiones, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que esto es una delta, esto de aquí, si queréis, es una delta en 2 dimensiones, ¿no? ¿De acuerdo? La doble delta, producto de 2 deltas, una cosa rarita, pero no rarita, sino que no hemos trabajado sobre ello, es la misma chica. ¿Vale? ¿Queda claro? ¿Vale? Es una concentración infinita, claro, es como si en el hilito tú tienes aquí una densidad volumétrica, vas concentrando todo, pues se va concentrando en las 2 dimensiones. Cualquier plano que yo coja, ¿vale? ¿Ok? Así que esto es la densidad lineal de carga. Y, lógicamente, pues yo cojo, para integrar esto, cojo la carga que hay aquí, más la carga que hay aquí, más aquí esto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora, la densidad puntual de carga, ¿cuánto es? ¿Qué es la densidad puntual? Si voy a un cacho, un pasito más, otra delta más, ¿qué es lo que me sale? Si toda la carga no solamente está concentrada en una dimensión, ni en una y en otra, en dos, sino en una, en otra y la de más allá, ¿qué concepto me sale? La carga puntual. ¿De acuerdo? Es decir, esto de aquí, la densidad puntual de carga, ¿vale? Esto es ya la carga puntual. El concepto de carga puntual. ¿Vale? ¿Carga puntual qué es? La carga puntual es la concentración infinita de carga en un punto. ¿Vale? Entonces, si yo tengo aquí una carga Q, ¿de acuerdo? Y espacio, ¿vale? ¿Esto cómo lo puedo poner como densidad volumétrica de carga? Pues es una densidad volumétrica de carga que es en todas partes, excepto en el origen, donde vale Q, y esto es delta de X, delta de Y, delta de C. ¿De acuerdo? Y esto, pues, lógicamente, es una delta 3D. ¿De acuerdo? ¿Vale?
¿Vale? ¿Cómo se escribe esto normalmente? En vez de escribirlo así, ¿cómo se escribe la carga puntual con una densidad volumétrica de carga? Porque esto ya digo, sería coulombs, 1 partido por metro, 1 partido por metro, 1 partido por metro. ¿Cómo se escribe esto normalmente? Pues se escribe la ρ v de R de la carga puntual en el origen, de valor Q, es Q por una delta 3D de R. La delta 3D de R, una delta de 3 dimensiones, ¿vale? Tiene unidades de 1 partido por metro cúbico, ¿vale? Y es una cosa que vale 0 en todas partes, dentro del origen que vale infinito, y cuando se integra en un volumen, queda 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Y esto que va a ser súper importante cuando veamos algunas expresiones electrostática y magnetostática, la ley de Biot-Savart, las cosas que habéis visto, que os parece increíble, lo veremos en clase, esa ley de Biot-Savart que nadie entiende, lógicamente, que vale del cole, con una forma que no entiendes nada. ¿Sabéis lo que es eso? Una convolución. ¿Vale? Es una convolución. Y para ver que eso es una convolución, nos hace falta entender qué aspecto tiene una carga puntual situada en un punto R'. ¿De acuerdo? Si yo tengo una carga puntual de valor Q en un punto R', la pregunta es, ¿cuál es la densidad volumétrica de carga en cualquier punto R que yo me imagine? ¿Entendéis? Tengo un espacio, tengo aquí el origen, tengo aquí una carga que vale Q. ¿Cuál es la densidad volumétrica en cualquier punto del espacio? Pues claro que esto sería simplemente la carga por la delta 3D de R menos R', ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto solo es infinito en R es igual a R' y 0 en el resto. Entendiendo porque es infinito en 3D, que significa que si integro en un volumen alrededor de eso, me da la carga que hay. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues esto es clave para luego, cuando nos vayan saliendo las expresiones de electrostática y magnetostática, entre las cuales está la ley de Savart, entender y visualizar que eso al final es una simple, bueno, no tan simple, convolución. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ya veis señales, y no me gusta meterlo por todas las. Muy bien, ¿alguna duda de esto? Lo vamos a volver más cuando yo diré muchas veces, cuando colapso una de las dimensiones, colapsar una de las dimensiones es que voy a utilizar una superficial de un volumen. ¿Colapsar 2 dimensiones? Colapsar 2 dimensiones, ¿vale? ¿Ok? ¿Alguna duda? Venga, pues vamos ahora a la segunda fuente de campo. Esta es la primera fuente de campo. Las ROS, las densidades de carga. ¿Vale? Cuando digo ρV, ya digo ρV, digo cualquiera de ellas, todas son lo mismo colapsadas, ¿vale? Pero ρV es una fuente de campo, la primera fuente de campo, las cargas, y ahora vamos a la J, que es otra fuente de campo, ¿vale? Que son las corrientes, ¿vale? Esto es cargas. Está relacionado con la carga y otro está relacionado con la corriente. ¿Y qué es la corriente? En sentido amplio. ¿Cuándo decís que hay corriente? Cuando hay cargas en movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, para ver lo que es una corriente es muy sencillito. ¿Vale? Y el ejemplo que pusimos cuando vimos el tema anterior cuando vimos la divergencia, pues va a ser muy aclaratorio, o sea que repasároslo porque ya hemos contado esencialmente lo que es la densidad de corriente, ¿vale? Imaginaros que tenemos aquí un sistema de referencia y que en un punto R tenemos un cubito diferencial de volumen que tiene dentro una cierta carga, ¿vale?
el espacio va a estar lleno de cubitos de estos, ¿vale? A ver, muchos cubitos, cada uno de estos electroncitos que hay ahí, ¿vale? Es un pececito, ¿vale? Que hay muchos pececitos en el mundo, por aquí hay pececitos, por todas partes, y los pececitos además se están moviendo, ¿de acuerdo? Y hay flujo de pececitos por el espacio, ¿vale? Entonces, cuando hay densidades de carga y se están moviendo, eso da lugar a densidades de corriente. Entonces, tengo que asociar a este campo escalar, que es cuánta carga por metro cúbico hay en cada punto, otro número más, que es cómo se mueve. Velocidad. ¿De acuerdo? Cada cubito de carga, cada pececito, se mueve con una velocidad, un sentido, etc. Por tanto, cada cubito aquí del espacio puede tener diferentes velocidades, diferentes densidades, etc. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues se define la densidad volumétrica de corriente, JV de R, y ese es un vector como ρV de R por V de R, donde esta V es la velocidad. Y es un vector. La velocidad es un vector, ¿vale? Este es un campo escalar, este es un campo vectorial, ¿de acuerdo? Campo escalar. Campo quiere decir que es una distribución de un escalar a lo largo del espacio. Este es un campo vectorial. Es decir, yo puedo tener en diferentes sitios del espacio a un señor moviendo protones aquí, a otro señor moviendo electrones ahí, y lo que yo quiero ver es qué campo electromagnético van a provocar en total, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esto, si os fijáis, ¿qué unidades tiene? El análisis dimensional, que en señales no le damos importancia, aquí es crucial, ¿vale? Yo lo voy a hacer constantemente. ¿Cuáles son las dimensiones? Venga, coulombios por metro cúbico por velocidad, metros por segundo, y esto, coulombios por metro cuadrado por segundo. ¿Vale? ¿Qué es un coulombio por segundo? Un amperio, ¿vale? Luego esto tiene unidades, JV tiene unidades de coulombio metro cuadrado por segundo, que es lo mismo que amperio por metro cuadrado. Es decir, esto es cuántos amperios por metro cuadrado fluyen en cada punto del espacio. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Vale? Si yo tengo por aquí muchas cargas moviéndose muy rápido, tengo mucha densidad de corriente en esa dirección. ¿Vale? Si tengo muchísimas cargas y se mueven muy despacio, también tengo mucha densidad de corriente. ¿De acuerdo? La densidad de corriente, la cantidad, o aumenta, porque aumenta la densidad de cargas por metro cúbico, porque hay mucha carga por metro cúbico aunque se mueva despacio, o que hay pocas cargas por metro cúbico pero se mueven muy rápido. ¿Vale? Lo importante es el flujo de coulombios por metro cuadrado que hay. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de lo que es el concepto de carga, de densidad de corriente? Esto es densidad volumétrica de corriente, ¿vale? Así que JV de R, ¿vale? Que tiene las unidades. Esta es la densidad volumétrica de corriente. ¿Vale? Y es un campo vectorial que en cada punto del espacio, en cada punto R, me dice que hay un cierto JV de R, ¿vale? Que fluye. Y este para cada punto del espacio puede ser diferente. Sí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y depende, como en las manadas de peces, de para dónde se mueve cada pez. Que estará empujado por otros o lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Vale?
Muy bien, imaginaros que tenéis esto de aquí y ahora tenéis una superficie. S. Pues habrá unos peces, como si fuera una red, habrá unos peces que atraviesen la superficie y otros que no la atraviesen. ¿Cómo calculo los peces por segundo que atraviesan? La carga por segundo, los amperios, la carga por segundo que atraviesa. Pues es muy sencillito, porque tengo que coger la recta de esto, tengo que coger en cada pequeño trozo un diferencial de superficie, ¿de acuerdo? Y en ese mismo trozo, pues tengo que coger hacia dónde van los peces y cuántos hay. ¿De acuerdo? ¿Vale? Igual que vimos el otro día, porque esto es la definición de flujo, definimos corriente I que atraviesa la superficie S, la definimos como I igual a la integral a la superficie de ¿qué? De J v de R, que es un vector producto escalar por la diferencial de superficie. Es decir, la corriente es el flujo de la densidad de corriente. ¿De acuerdo? Lo mismo que vimos el otro día. ¿Vale? No hay corriente si no me dicen a través de la superficie de qué. ¿Vale? Aquí hay una corriente que es un flujo. Alguien me tiene que decir que la corriente que pasa por dónde, que atraviesa el qué. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto de aquí, por supuesto, es un producto escalar. ¿Vale? Ya habíamos comentado, para que tenga sentido, del flujo. ¿Vale? ¿Qué unidades tiene la corriente? Pues si estos son amperios partido por metro cuadrado y estos son metros cuadrados, pues ¿cuántos coulombios por segundo pasan por la superficie? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos acostumbrados a no decir por la superficie por la que pasan? Porque estamos acostumbrados a corrientes que circulan por hilos. ¿Vale? Y cuando tengo un cable gordo de cobre y estoy viendo qué corriente pasa, no me voy a poner a decir tengo que cortar esto con una superficie así y por aquí pasa la densidad y el total de lo que pasa por ahí es la corriente. Digo, la corriente total que pasa por el cable. Y entiendo que es la corriente total que pasa por cualquier superficie y corte al cable. ¿Vale? Y es debido al flujo de electrones o de protones o lo que sea que pasan por ahí. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando tengo un cable, lo digo, ¿cuál es la corriente por el cable por la superficie? No sé qué. Ya entiendo que por la sección transversal del cable es por donde viajan los electrones. ¿De acuerdo? Pero por lo demás, exactamente lo mismo. Dentro de un cable, ¿vale? Cuando uno mira un cable, pues hay unas jotas volumétricas de corriente ahí dentro que son distintas de cero dentro del cable, son cero fuera del cable. Los electrones viajan por dentro del cable, ¿de acuerdo? Y ahí, pues ahí, integral de la corriente total que pasa por el cable. ¿De acuerdo? Bien, ojito con esto porque da mucho problema, ¿vale? Antes la densidad volumétrica de carga tenía unidades de carga partido por metro cúbico, ¿verdad? Pero ahora, esta que es volumétrica también, la muy desgraciada, no quiere tener unidades de amperio por metro cúbico, sino de amperio por metro cuadrado, que es lo que le toca. ¿De acuerdo? Y eso genera cierto problema mental porque uno piensa, no sé qué volumétrico, pues no sé cuánto por unidad de volumen. Claro, como tiene sentido de flujo, es esto que estamos diciendo aquí. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No? Fenomenal. Pues vamos a los conceptos de densidad superficial de carga y densidad lineal de carga.
Imaginaros que por lo que sea, igual que os dije antes, que muchas veces las cargas se ponen a las superficies de un medio con otro, pues que vuestras cargas solamente están en una superficie y que se mueven por esa superficie, ¿vale? A ver, que tenéis aquí, por ejemplo, una lámina de papel albal y le ponéis unas pilas por ahí en un sitio y en otro, pues los electrones circulados por la lámina de papel albal, ¿vale? Y entonces no habrá una densidad volumétrica, sino que todo está concentrado en un Z igual a 0 y habrá una densidad superficial de corriente, ¿vale? Entonces, en general, para un punto R de la superficie, yo definiré una corriente superficial que está aquí. ¿Y qué unidades va a tener? Como está colapsada en una dimensión, pues serán amperios partido por metro, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿De acuerdo? En ese sentido no hay ningún problema. Es como si yo me imagino, ya digo, la lámina de papel albal, ¿vale? Por tanto, es verdad que la lámina de papel albal, mirada con el microscopio, tiene un grosor, hay un volumétrico por dentro, pero como es tan pequeño, lo concentro en esa densa en una cosa superficial, ¿verdad? Y ahora la pregunta es, vale, imaginaros que tengo el plano, voy a ponerlo ahora así en plano. Este es el plano por el que se mueve la corriente. Y ahora tengo por aquí, pues, me digo unas líneas así, ¿vale? Son las JVDR, ya estoy en el plano. Y ahora digo, vale, calcúleme usted cuánta corriente pase por qué superficie. Porque las corrientes tienen que pasar por superficie. Pero hombre, a ver, si vuelvo a poner este planito como en 2D, ¿verdad? En 3D, perdón, si esto lo pusiera en 3D, yo tendría que imaginar una superficie que cortara así y que solamente la parte interna, la parte de aquí lleva la corriente, no sé si me explico. Si yo corto la superficie, ¿vale? Tengo la corriente superficial, va por aquí y digo, vale, ¿cuánto pasa por este trocito? Tengo que imaginar una superficie puesta hacia plano, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que la colapso en esta dimensión, ¿vale? Está toda concentrada. Entonces, visto desde arriba, eso de ahí me queda un contorno. Ahora digo, mire, es que yo quiero saber cuánto pasa por este trocito de curva C, ¿vale? Que sería este de aquí, ¿vale? Esto sería la curva C y esto estaría atravesando, pues sí, ahí abajo estaría atravesando una parte, ¿de acuerdo? En ese sentido, ¿vale? Entonces, claro, en este caso, fijaros, lo que tengo que hacer es la integral de flujo, en este caso, voy a pintar aquí, como hice antes, ¿no? En naranja, ¿vale? Este sería el equivalente al diferencial de S. Ojo, es el equivalente, ¿vale? Sería el vector que marcaría la dirección en la cual tengo que hacer el producto escalar, el diferencial de S de aquí, ¿vale? Pero que ya no sería un diferencial de S, sería un diferencial de L con esta longitud. De hecho, para escribir eso bien, si yo llamo a esto de aquí, a este tamaño, diferencial de L, voy a poner así, ¿vale? Este vector es el vector que tiene de módulo diferencial de L y va multiplicado por el vector normal a la curva, ¿no? Si tengo la curva así, esta sería C, pues cada diferencial, un trocito, ¿vale? Pero este vector no sigue el diferencial de L. El diferencial de L va en el sentido tangencial de la curva, ¿vale? Y en el sentido normal. Este L es el sentido normal a la curva, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues ya digo, simplemente tengo que integrar en todas partes mi J superficial de R por ese diferencial de L en. ¿Vale? Así que, en este caso, la corriente total que atraviesa el contorno, ¿vale? La I, que tendría forma de amperios, sería la integral
a todo el contorno de la J superficial de R por diferencial de L módulo, el cachito que estoy dividiendo esto, por un vector que es normal a L en cada punto. ¿Vale? Pero es el mismo concepto, ¿de acuerdo? Es flujo que atraviesa la superficie, que yo lo vea, flujo que atraviesa el contorno. Ahora, pero ojo que el diferencial de contorno, el diferencial de S, no es el diferencial de L, sino es el normal. ¿De acuerdo? Pero por lo demás es lo mismo. Cambia un poco la notación, pero por lo demás es exactamente lo mismo. ¿Vale? Bien. Si volvéis a vuestra tal, ponéis aquí el contorno C, y este os imagináis que ahí lo estáis recorriendo, este de aquí, voy a poner en colorines también, el diferencial de L, vector, tiene esa dirección que es la tangente a la curva. ¿De acuerdo? Este vector de aquí es el vector normal al plano. Voy a poner así. P normal, como queréis poner. ¿De acuerdo? Y este debería ser el vector unitario. Es el vector normal al plano. ¿Vale? Y el que tenéis que usar aquí, se llama INL, que sería este. ¿Vale? NL. ¿De acuerdo? Pues sería, lógicamente, depende de la dirección, ¿vale? Igual, porque no he decidido si voy a hacer la notación. El N, este, sería el producto vectorial del diferencial de L. Voy a ponerlo así. Diferencial de L, voy a poner este camino unitario. El diferencial de L por el P normal. ¿Vale? Como forma de calcular este vector NL de aquí, el NL pues tiene que tener, lógicamente, ese producto vectorial. Producto vectorial del normal al plano en el que está contenida la corriente por el contorno que está contenido en el plano también. ¿Vale? Pero porque este queda un poquito raro, este invento, ¿vale? Que reiterar pues es el mismo concepto, insisto, tenéis que verla como que es un concepto de corriente que atraviesa una superficie perpendicular al plano, ¿vale? Colapsada en una dimensión. Vale, la J superficial de carga tiene unidades, como hemos dicho. La J superficial de carga tiene unidades de amperio por metro. Es decir, cuántos amperios cruzan la línea por cada metro de... ¿Vale? ¿De acuerdo? Por cada metro de contorno. ¿Vale? Muy bien. Y ahora viene la siguiente. Si lo colapsamos en vez de una dimensión a dos dimensiones, ¿qué nos quedaría? Pues sería la corriente que va por un hilo. ¿De acuerdo? La corriente que va por un hilo. ¿De acuerdo? Entonces yo me imagino ahora que toda la corriente, tengo un hilo de cobre súper fino, ¿de acuerdo? Tengo un hilo de cobre súper fino, ¿vale? R, ¿vale? Y en cualquier punto del eje, ahí hay una densidad de corriente lineal, que es la J lineal de R. ¿De acuerdo? ¿Qué sentido tiene un hilo en la J lineal? Pues siempre será tangente al hilo, ¿no? ¿De acuerdo? En cada punto del hilo, la corriente, los electrones se van a mover en dirección tangente. ¿De acuerdo? Y está colapsado en dos dimensiones, ¿vale? Es decir, toda la corriente, en principio el hilo es así,
Pero yo supongo que toda la corriente se colapsa tal y se hace una densidad infinita de corriente dentro, una densidad volumétrica infinita, ¿vale? Que se mantiene por ahí. Entonces, ¿qué unidades va a tener esto? Amperios, ¿no? ¿Vale? Esto tiene unidades de amperios. ¿Vale? Por tanto, en un hilo de metálico, por ejemplo, si yo pienso, un hilo metálico que es el caso más habitual, todos los electrones van por dentro del hilo y no pueden escapar, pues el módulo de esto es en todas partes igual a la corriente que va circulando. ¿De acuerdo? Luego, la densidad lineal, esto es densidad superficial de corriente, ¿vale? Corriente. La densidad lineal de corriente, que es la JL, que son amperios, es lo mismo que la I, ¿no? Pues la corriente, salvo que tiene una dirección, evidentemente. ¿De acuerdo? Así que aquí en todas estas flechitas amarillas que será en un hilo, ¿vale? Normalmente lo que veremos en hilos metálicos, la corriente siempre tiene el mismo módulo, ¿vale? Y diferentes direcciones. ¿De acuerdo? Como por aquí, esto sería igual, por decirlo de alguna manera, en este hilo, la J lineal sería la I por un vector que es longitudinal, ¿no? El unitario sería el vector tangente, este sería el T unitario, ¿no? El vector tangente a la curva en cada. ¿Vale? En un hilo normalmente, sobre una corriente, el módulo, y la dirección va cambiando dependiendo de cómo ponga yo el hilo. ¿Vale? Y ojo que la densidad lineal de corriente es ya una corriente, no es una densidad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Así que igual que la densidad puntual de carga es la carga, pues la densidad lineal de corriente es ya una corriente. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tenemos? 0. -1. Dios mío. Entonces no os voy a poder contar el importante concepto de carga libre frente a carga ligada. Apuntando, por favor, que no se me olvide.